piensa 2008 y dice, bueno, fue hace poquito, fue hace 10 años, y la verdad está intacta la vivencia que hubo que tener en ese momento para evitar que el impacto de la crisis mundial arrasara con sistemas aún importantes como los de Brasil o México, que son bastante más grandes que el de Argentina. Pero como consecuencia de esa crisis, el sistema de globalización, el sistema mundial, cambió mucho. Porque esta crisis financiera concentró, hay una cosa bastante curiosa, que el proceso de, digamos, las entidades financieras, ustedes lo saben, son máquinas generadoras de dinero ficticio. Cuando yo recibo un patrimonio de una entidad, recibo depósitos de una entidad y hago préstamos, en general puedo prestar muchas veces más el patrimonio que tiene la entidad que lo que yo supuestamente tengo como posibilidad. Entonces estoy generando lo que se denomina dinero bancario. Bueno, figúrense que el dinero bancario, que puede ser hasta 4, 8, 10 veces el patrimonio de una entidad, en el sistema mundial puede ser 20, 30 veces, porque va generando nuevos productos como los derivados, etcétera, que permiten generar esta economía mundial ficticia. Cuando se produce el colapso de los bancos, uno dirá, ¿qué pasó después de esa crisis? Porque en general nos vemos el derrumbe, pero no vemos los resultados. Los bancos nunca prestaron en forma directa al sistema de hipotecas. Nunca le giraron a los tenedores de esos créditos, sino que lo que fueron fue ir al sistema y comprar paquetes en fideicomisos, con lo cual se quedaron con la base de una línea de crédito de un banco y fueron devolviéndole liquidez a los bancos. Cuando se quedan con los fondos, los bancos más pequeños renuevan las líneas crediticias, vuelven a dar crédito y otra vez vuelven a venderlos en el mercado. Cuando colapsa, los bancos se concentran, hay películas que lo muestran, que realmente son muy crudas en términos de cómo se concentra el sistema bancario, un poco lo que definió recién Alejandro cuando dijo teníamos tantas mutuales y en Francia va a haber de 2.000 van a quedar 200. Cuando ustedes ven el proceso de cómo se concentraron esos bancos, bueno, los presidentes de los bancos eran notificados por la autoridad regulatoria que a partir de mañana eran empleados de tal otro banco, digamos, y punto, se terminó. Pero no, esperá, mi banco es autónomo, era autónomo. No. Entonces yo un día me puse a estudiar qué había pasado. Esto no hace mucho, hará un año. Y el sistema era así. El banco iba y le daba a cada uno de nosotros, nos daba un crédito. Yo compraba una casa, vamos a suponer un promedio, una propiedad de la que tenía el sistema bancario, $150.000. El banco me decía, ¿cuánto pusiste? En Estados Unidos se pone el 10%. Bueno, nuestro banco te va a dar una hipoteca por 20, 30 años y la pagás en 20, 30 años. Bueno, yo empiezo a pagar la hipoteca en 20 y 30 años, se genera la burbuja del valor de la propiedad. La casa que valía $150.000 empieza a costar 250, 300, 400 y yo no puedo pagar ya más la hipoteca. Dejo de pagarla. En la medida que la propiedad se hace más cara, se dejan de pagar. Y así fue la bola de nieve de las propiedades impagas y las hipotecas impagas, hasta un determinado momento que el sistema colapsa. ¿Por qué? Porque los tenedores del fideicomiso se dan cuenta que no hay capacidad de recuperar el dinero que habían invertido. Colapsan, viene la crisis bancaria, se caen los bancos en Estados Unidos, en Europa, etc. Se caen las compañías de seguro, interviene el Estado, hace un proceso de salvataje, emite $600.000 millones el gobierno norteamericano, salva General Motors, AIG, no sé, todos los bancos, intervienen los directorios de los bancos, empieza a sentar gente en las grandes compañías de bolsa, en los bancos de inversión. Y uno dice, bueno, ¿cómo terminó esta historia? Vamos a ver la contabilidad al final del día. ¿Saben con qué se quedaron los bancos? Porque
Los bancos, si nosotros dos teníamos un banco y Enrique se queda con las carteras mías, él se quedó con todo. Cuando él recuperó, me fue a ver a cada uno de los tenedores de crédito donde había habido una emisión de un crédito. Y dijo, bueno, ¿vos cuántos meses hace que no pagaste? Yo no vengo pagando, digo, 8 o 10 meses, olvidado. Empezamos de cero. Ahora, ¿qué ocurrió? La casa, que estaba a nombre mía, terminó quedando en manos de él. O sea, estaba en manos del fideicomiso, yo le había generado la hipoteca, él se queda y nunca se escrituró esa casa porque estaba impar. Entonces, los 4 bancos que se quedaron con todas las hipotecas, se quedaron con 14 millones de viviendas. 14 millones de viviendas. Y arrancaron de cero. Imagínense la persona que hacía 10 años, que estaba con una hipoteca, le debía 20 y tenía que reiniciar, o hacía 5 meses que no pagaba y reiniciaba de cero. Pero nadie objetaba el procedimiento, porque en realidad él pensó que la casa la perdía. Entonces, ¿qué ocurre en estas circunstancias? Cuando hay una gran burbuja en el mundo, y esa burbuja explota, pasó en el 97 en Asia, que trajo consecuencias en el 94 con la crisis del tequila en México, más tarde o más temprano le pega a determinada clase de economías, como el caso de las nuestras, directa o indirectamente. Si no le pega directamente, como pasó ahora, que hubo está pasando en estos días una situación internacional muy seria que nos está afectando y pone en descubierto una parte de la crisis local, también hay un cambio que se va a producir en el sistema financiero internacional y va a tener consecuencias regulatorias. Más tarde o más temprano tiene consecuencias regulatorias. No van a ser hoy, van a ser dentro de un año. Entonces un día empezamos a recibir en los correos electrónicos de cada uno de ustedes y de cada uno de los organismos, en el caso del INAES, en el caso de la Comisión de Valores, el Banco Central, etc., empieza a recibir del exterior el fraccionamiento, el riesgo crediticio va a ser de esta manera, el régimen informativo va a ser de esta manera, el cambio en los sistemas de decisiones que toma el gobierno corporativo va a ser de esta manera, justamente para mitigar el riesgo que pueda haber ante cambios mundiales. Entonces, hoy hay un cambio que nosotros lo vemos muy de costado y la Argentina no lo sigue. Un cambio con una rivalidad importantísima. No es muy frecuente que se siga, a pesar de que el mundo financiero lo está mirando con mucho cuidado. O está viendo un cambio en el comercio en el mundo. Un cambio en el comercio que le ha dado centralidad a países que ya sabíamos que van siendo potencia, pero no teníamos el peso específico de cuán potencia eran. Todo el mundo creía que el crecimiento del Producto Bruto Interno de una potencia o el decrecimiento determinaba el futuro de ese país. Se estaban olvidando que también el valor de la moneda de ese país determina cuán solvente es esa economía en el largo plazo y cuán competitiva es en el largo plazo. ¿Estoy bien hasta acá? Sí, sí. Lo único que no me siento cómodo estando tan alto, tengo que decir ahora. Sí. Así que espero que los próximos profesores, cuando estén en la mutual, tengamos un clima más familiar. No estoy respetando, es muy bueno para un acto, pero para dar clases es complicado. ¿Qué ocurre en estos días? Miren, la foto de hoy es muy interesante y ustedes tienen que saberla, por más grande o pequeña que sea la mutual que manejan, o el lugar de inserción donde estén. La economía de hoy es muy particular. Estados Unidos, que tenía el 33-34% del Producto Bruto Mundial, hoy tiene 27, perdió 6-7 puntos del Producto Bruto Mundial. No es más la primera economía del mundo. Está siendo puesta en jaque por una potencia emergente que es China, que ya produce
de todo lo que hace Estados Unidos, mucho más. Produce más autos, produce más automóviles, obviamente, produce más acero, más aluminio, más caucho, es el mayor exportador mundial de aceites sin producirlo. Digo, estamos ante una potencia que ha generado entre, digamos, fines de la década del 80 y en este periodo, que son casi 30 años, 35 años, un crecimiento que el mundo no lo tenía previsto que se iba a dar en ese sentido. Entonces, tenemos a China como una potencia emergente que a su vez tiene saldos exportables muy altos, entonces su excedente económico es uno de los más grandes del mundo, probablemente el número 1 del mundo, frente a un Estados Unidos que tiene déficit comercial en su comercio exterior porque importa más de lo que exporta. El tema que uno tiene que ver y que tiene mucha importancia ahora en los conflictos que estamos viendo, incluso con la crisis esta que se está viendo en Turquía en estos días y demás, tiene mucho que ver por lo siguiente. China, hay discusión entre los economistas y entre los organismos internacionales sobre si es primera productora mundial ya por su producto bruto o aún no. Algunos dicen que todavía faltan unos años. La verdad que las principales mediciones que hacen 2 o 3 organismos internacionales, como son el Fondo Monetario, el Banco Mundial, los bancos asiáticos de desarrollo, el BID en América Latina, ya prácticamente la tienen como número 1 en materia de producción, en materia de producto, en materia de generación de valor agregado, de valor agregado mundial. Aun cuando se pensaba que esto era así, hasta hace un tiempo no se evaluaba en los foros internacionales, por ejemplo, donde se discuten las políticas monetarias, no se evaluaba la relevancia que tenía la moneda china. No se evaluaba la relevancia que tenía la moneda china. Se pensaba que China tenía una moneda como el real, el peso mexicano, pero China hizo una cultura de convertir a su moneda en una moneda internacional, en una moneda que sirva para las transacciones del comercio mundial y como reserva de valor. 2 de las 3 condiciones que tiene que tener una moneda para ser considerada de relevancia internacional para la canasta de monedas más importantes. Entonces, a lo largo de mucho tiempo, hizo el ejercicio de fortalecer su moneda, obligó a sustituir su moneda después de la crisis del 97, empezó a construir la identidad y el peso específico de su moneda. Cuando después de la crisis asiática del 97, China tomó una iniciativa muy importante, que es decir, ¿por qué no nos protegemos de cualquier, lo que se llama shock externo? Que es lo que había producido la crisis de Indonesia sobre los países asiáticos. Y arma un esquema muy interesante, una iniciativa de administración conjunta de las reservas de los bancos centrales. Primero entran 7 países y hoy hay 30 países. Es decir, no manejan las reservas cada banco central, sino que el 20% de las reservas va a un fondo que es multilateral, se administra en una ciudad como es en un país que es Filipinas. Ese país administra toda esa masa de reservas y hace de garante para las emisiones de deuda de cada uno de los países que salen, en donde están depositadas esas reservas e invertidas en el sistema mundial. Después de esa crisis, China empieza a presionar al sistema mundial para establecer su moneda como moneda de uso internacional. Y el sistema mundial lo rechaza. Lo rechaza Europa, lo rechaza Estados Unidos, lo rechaza Japón, gran rival. Hace 4 años o 5, ya prácticamente Asia no comercia ni en euros ni en dólares. Es decir, se inventó un sistema de pagos en monedas locales. Un sistema de pagos en monedas locales que hace que cuando se comercian 2 países entre sí, en Asia,
se usa la moneda de cada país, como si fuera una extensión del mercado interno. Es decir, si China le vende a Tailandia o le vende a Japón, Japón le paga en yuanes, en yenes, y si es inverso, China paga en yuanes. Hasta un punto en que fue tan fuerte la presión que hace, como les digo, ya casi 5 años, o probablemente un poco más, ya no hay operaciones en dólares, son escasísimas. Bueno, esto fue así. Hay cosas muy curiosas, lo conté también en la clase de Santa Fe. Hay un hecho muy importante, digamos, que hay una gran diferencia entre cómo planifica su vida una nación como China y cómo planifica su vida una nación del resto del mundo. China planifica 25, 50 años y el resto del mundo planifica 5 años, cuando son muy ordenados. En la crisis del 2008, que empezó fuerte a pisar el acelerador para internacionalizar su moneda, China, en 2009, cuando los balances de las empresas norteamericanas, inglesas, italianas, lo que fuera, contabilizaron la ganancia que había estado en China, le dicen al Banco Central, bueno, mira, como hay una crisis, yo tengo que mandar toda la ganancia a mi país. Entonces el Banco Central de China le dijo, mire, el único problema es que no tenemos dólares, ni tenemos euros, ni vamos a tener. O sea, si ustedes quieren mandar las ganancias, las van a tener que mandar en yuanes. Pero lo que pasa es que a mí no me sirve el yuan. Bueno, yo te doy yuanes, es un problema tuyo. ¿Y qué hago con los yuanes? Bueno, te vas a Hong Kong, que es hoy una provincia de China, y compras los dólares, o los euros, o los yenes. Entonces ahí compraron, aceptaron, y se llevaron la plata afuera porque las casas matrices estaban todas colapsando. Imagínense que estaban cerrando. AIG, que era la compañía de seguro más grande del mundo, cerró toda la sucursal de Asia, cerró la sucursal de Europea, imagínense la compañía más grande del mundo de seguros, que tiene asegurados los aeropuertos de Estados Unidos, los edificios públicos de Estados Unidos, el sistema de riesgo más grande de Estados Unidos, sin capital. Mandame yuanes, mandame papel de diario, mandame algo que yo pueda contabilizar, que mi balance no pérdida. Llegaron los dólares a cada lugar, los euros, la moneda que fuera. A los 3-4 años, China llama a todas esas personas que se habían llevado el dinero y se habían olvidado que habían tenido que hacer esa operación. ¿Te acordás en el 2009 que vos te llevaste yuanes? Sí. Bueno, yo los quiero de vuelta, pues yo los vendí. Bueno, te voy a decir una cosa, si vos volvés con los yuanes a China y tu compañía va a invertir, yo para todas las nuevas inversiones que vos me hagas y que me traigas de vuelta los yuanes, que la verdad que no estaban en ningún lado los yuanes, había que comprarlos, yo te voy a considerar los beneficios del nuevo inversor. O sea, te voy a eximir de impuestos por 10 años, te voy a dar la nave nueva financiada a 10 años de la fábrica. Entonces, bueno, no, sí, hoy traigo los yuanes y vuelta. ¿Qué lograron con eso? Lograron que las mismas compañías internacionales empezaran a pensar que la moneda del yuan ya era una moneda pesada. Cuando termina ese ciclo, China va al Fondo Monetario y dice, bueno, por 20 años el economista jefe del Fondo Monetario va a ser China, así como el presidente lo determina. Estados Unidos puede ser un francés, pero que el Fondo Monetario lo maneja el número 2, no es la directora del Fondo Monetario. El Fondo Monetario se llama Linton, es el número 2 y el norteamericano. O sea, es para que no nos confundamos, digamos, entre la foto y la realidad. El economista jefe que va a manejar el Fondo Monetario va a ser China. Y segundo, ustedes dentro de la moneda del Fondo Monetario, que tiene una moneda, o se aporta capital, el Fondo Monetario emite una cosa que se llama derecho especial de giros, que es dólar, euro, francos suizos, yenes y libras esterlinas, el cuerpo duro de esa moneda. Bueno, ahora van a estar los yuanes, y están. La mitad de la moneda en el mundo la manejan lo que se llaman bancos a la sombra, que se llaman shadow banking. Esos bancos a la sombra son organismos no regulados por los sistemas como los bancos centrales, o en los países que no tienen el Banco Central
la regulación del sistema financiero lo tienen separado, como el caso de Inglaterra o el caso de los países de América Latina que dan a la cuenca del Pacífico, tienen organismos independientes. Los organismos que regulan a los bancos a la sombra, como son el caso de ustedes, como son el caso de una enorme cantidad de instituciones que mueven dinero en el sistema, pero que no está regulado, hay preocupación porque puede haber burbujas en el interior del banco a la sombra, porque los regímenes informativos son parciales con relación, no es que sean peores, porque la verdad los bancos macanean de lo lindo, digamos, o sea, cuando informan. Y si ustedes miran Europa, el gran problema de Europa es que los bancos han mentido siempre y entonces ahora hay que sostener la mentira de los bancos europeos. Porque ningún banco tiene los números que dice tener. Entonces, mañana hay un problema en Asia, en algún país que los puede influir, como fue el caso de Grecia, y entran en pánico los bancos porque están todos expuestos que le han prestado a países que pueden tener conflictos. Hubo un problema en Turquía, hay un problema en Turquía, y bueno, lo tienen vilo a España porque 35% de la cartera del BBVA está expuesta en Turquía. Y cuando emitió los bonos Turquía, la calificadora de riesgo le dieron una categoría, como si fuera bono AAA o AA, y a lo mejor no llegaba a categoría BBB en la emisión. Entonces, los bancos europeos están por el Banco Central Europeo protegidos para evitarse el derrumbe, y ante cada una de estas crisis que se ven, como se vio el caso de España, Portugal, Irlanda, Italia, está otorgando líneas de liquidez para impedir que se caigan de las entidades. Entonces, lo que digo es, en esta arquitectura, por eso se creó el Fondo de Estabilidad Financiera, se mira cómo van a operar las monedas y cómo van a influir. Y a nosotros nos van a influir mucho. Nos va a influir la situación mundial según quién gobierne esa situación. Probablemente nosotros estemos en un camino por mucho tiempo donde trabajemos nuestro desarrollo como entidades en la esfera del dólar, pero vamos a tener todo el tiempo la competencia que probablemente le querramos exportar más de nuestros productos a los países asiáticos y tengamos que ser como ahora, que se está aprobando una ampliación del swap de moneda que tenemos con China, 4.000 millones más de ingresos que China va a hacer, el Banco Central de China le va a prestar a la Argentina. Precisamente vamos a tener que ampliar el comercio para poder pagar ese endeudamiento. Entonces empezamos a entrar en un flujo que creo que amplía la posibilidad del comercio que tiene la Argentina, porque tiene mercados que hoy no lo está usando en su totalidad. China podría ser comprador de muchos más productos en la Argentina. Tenemos un gran problema. Ni el Estado se preocupa por ampliar, ni el sector privado se preocupa por ampliar. Entonces está el mercado, pero no están los productos argentinos. Es una tarea importantísima que tiene que hacer seguramente el Estado, pero también el sector privado, porque hay grandes compras de China que las hacen muy caras en otros países que lo podría hacer en la Argentina, mucho más barato, probablemente al 50% del valor que paga. Pero nosotros no vamos a China a vender, vamos a comprar. Es una diferencia importante. No lo compensamos. Entonces, tal vez el Estado futuro en la Argentina se tiene que plantear cómo compensa el déficit que tiene con China, y por eso es tan importante entender esta situación y las nuevas disposiciones que el mundo va a dar. Pero también ese mundo da muchas oportunidades. ¿Por qué? Porque como es tan grande la afluencia de dinero que hay, diría hoy, hay más dinero que negocios. Y cuando hay más dinero que negocios, hay más dinero que negocios. Cuando hay más dinero que negocios, el dinero es como el agua, llega a donde puede entrar. Si vos no haces el negocio, va otro a hacerlo. Entonces, esto es imparable, por lo menos por los próximos 10 años. Lo que tenemos que ver es nosotros, en ese juego, con nuestros socios,
con las pymes que tienen ustedes, que trabajan muchos, con los individuos que trabajan, después vamos a ver los riesgos. ¿A dónde llegan con ese mundo abierto en donde se puede acompañar? Si nadie se está moviendo, bueno, por ahí se puede estar moviendo, estoy pensando en voz alta, una entidad, se puede estar moviendo una federación, se puede estar moviendo la confederación para ganar esos mercados en donde los socios, que son pequeñas empresas y que pueden ser exportadoras, tal vez ganen un espacio en el mercado internacional. Y viceversa. Si yo no tengo pymes, pero tengo muchos créditos personales, yo intervengo en el mercado de consumo y tengo una rueda en la cual estoy prestando todo el tiempo, tengo que estar atento no solo a la política local, sino también a la política internacional, que puede hacer cambiar las tasas de interés o puede cambiar los flujos en determinados momentos, puede estar influido por los grandes movimientos de capitales cuando los países levantan las tasas de interés y hay salida de capital de nuestro país o hay implicancias nacionales, cómo esto influye. Pero lo que quiero decir es, hay un mensaje que es el primero, que es, el mundo produjo un cambio. El grueso de nosotros no estamos viendo ese cambio, pero ese cambio ya está. Más allá que lo veamos o no lo veamos, no es si existe o no existe. El cambio ya está. El cambio va a traer nuevos flujos de comercio, monetarios, nuevas modalidades, nuevas organizaciones y va a obligar a cambios en el sistema local. El sistema local, algunos ya se está cambiando, está produciendo cambios para insertarse. Hay muchos bancos que tienen cuentas abiertas en China, hay muchos bancos que operan en comercio con China, ya usan un sistema muy ágil para, justamente el Credit Coop es uno de los bancos que el Banco Nación tiene un flujo muy importante para un asociado que tiene una mutual y de pronto necesita hacer negocios. Bueno, yo tengo que saber a qué lugar tengo que acudir para ayudarlo a realizar ese negocio. Pero también hay otra revolución en marcha que produce todo esto, que es el cambio de funcionamiento del sistema. Entonces, probablemente nuestro fondeo va a ser distinto en el futuro. No sabemos si la economía va a ser bimonetaria, va a ser de otras características. No sabemos si va a haber un banco que de pronto me pueda dar una línea de crédito, que yo me pueda hacer corresponsal aquí de una entidad a la cual le ayudo a prestar en la Argentina. Y puedo ser promotor de ese cambio internacional. Hay líneas de modernización que vienen. O sea, vamos pasando a la banca cada vez más fuerte por Internet, que es una gran revolución, en donde el sistema tiene atrasos con relación a la velocidad con que se mueven los bancos en el funcionamiento del sistema internacional, del sistema local, ellos con sus clientes, las mutuales nosotros con los socios. ¿Qué se plantea la mutual frente a cómo resuelve esa brecha que le saca el banco de diferencia? Porque el que hace ayuda económica o presta con patrimonio propio o busca mecanismos de ahorro para capturarlo y traer nuevos ingresos que van a posibilitar que se cuente con una cartera más amplia y que yo gane mercados más amplios. Entonces, como viene una transformación importante, está la banca electrónica y está la banca por Internet. Ya hay mutuales que tienen aplicativos, hay mutuales que usan los aplicativos de una manera casi íntegra para la comercialización de sus servicios, para el uso financiero del aplicativo, para información, para comunicación. No sé si todos estamos sintonizando la misma música, pero la música que viene es justamente esa. Es decir, me cambia el sistema de financiamiento, me cambia el sistema normativo, me cambia el sistema informático, o sea, la plataforma que necesito es otra. Es una plataforma que se llama Olvídate del Excel. ¿Esto sería la criptomoneda, el dinero electrónico?
porque es después te lo explico, es la especulación llevada a su máximo volumen, digamos. Pero lo que yo digo es, fíjense que ahora los bancos empiezan a tomar recursos humanos que provienen del mundo del sistema de Internet, ya ni siquiera de la informática, del sistema de Internet, del mundo exitoso. Ya empiezan a trabajar con Big Data, digamos, de tal manera que yo tengo toda la información en el área de influencia en el cual se mueve el banco. Me cruzan la información con una política muy agresiva para llegar a los clientes. Bueno, ¿qué se plantea el mundo mutual frente a esa estrategia de negocios? ¿Cómo establece? ¿Tiene un plan de negocios? ¿Tiene un plan de negocio o los planes son como la mesa de dinero, que lo tenemos a 24 horas, 48 horas? Está bien, si hay una expresión popular en inglés que si algo no está roto, ¿para qué arreglarlo, digamos? El tema es que capaz que está roto y no lo vimos, entonces quizás hay que arreglarlo. Sí, no con la criptomoneda, pero sí con el blockchain, ¿no? ¿Cómo? No con la criptomoneda, pero sí con el blockchain, digamos, la nueva parte financiera, para contratos y todo eso. La criptomoneda sí, no es especulativo, pero digamos, blockchain no. No. Porque el blockchain es un mecanismo de transacciones y es un mecanismo de stock, de saldos, contratos, etcétera, digamos. Lo voy a decir un poco forzado, es como si fuera un gran instrumento financiero, como si fuera un fideicomiso que actúa, digamos, como si fuera un circuito parecido al que tiene un fideicomiso. No en términos jurídicos, en términos operatorios. Pero lo que digo es, cuidado, porque lo que me viene a mí es, yo tengo que sobrevivir de estas mutuales. ¿Cómo sobreviven las mutuales en este mundo tan competitivo? ¿Cómo sobreviven? ¿Cómo abren nuevas oportunidades para sus socios? ¿Cómo abren nuevos negocios para sus socios? ¿Estamos aprovechando todos los negocios para los socios? ¿Estamos dándole todo lo que podemos darle? ¿O estamos en un espacio de confort que estamos cómodos donde estamos? Porque eso puede ocurrir, digamos. El tema es que es cada vez más corto el espacio de confort, porque el sillón es más chiquitito, entonces al ser más chiquito uno se pone menos tolerante ante la incomodidad que te produce, ¿viste? Como cuando vas al cine a ver una película que no te gusta, no sabes cómo sentarte. Bueno, esto es más o menos lo mismo, digamos. O sea, los tiempos son cada vez más cortos. Y voy a ser muy crudo. Las mutuales tienen una gran ventaja. Es que todavía no vinieron bancos a la Argentina para ser bancos. Nosotros tenemos 15 bancos que gobiernan el 90% del sistema financiero. Y les voy a recordar que la Argentina, en la década del 60, 70, tenía 1000 entidades bancarias y cajas de crédito. 1100 para ser más preciso. Así que mañana puede haber alguien que venga y diga, no, pero ¿por qué tengo un banco privado que hoy es más grande que el Banco Nación en términos de volumen? No voy a permitir que haya oligopolios. Y te voy a llamar a vos, que estás en un lugar, y te voy a decir, pero vos estás manejando una cartera de tantos millones de pesos. ¿Por qué no pegás un salto y te convertís en una entidad? No te digo un banco, pero te convertís, como estás, en una entidad, a ver, te acompaño, para que seas más grande. Y le quito posibilidad a los bancos para que actúen en determinadas operatorias. No va a ser fácil, pero quiero decir, le digo porque eso sea solo. Si ustedes miran en internet, que ahora no se puede mentir más porque ahora todo se chequea al instante, en línea. Fíjense cuántas, en inglés se llaman Credit Union, que es muy parecido a lo que son ustedes. Hay en Estados Unidos exitosas en este momento, que son pequeños banquitos locales en ciudades o en barrios de grandes ciudades que manejan, digamos, el negocio de depositantes y de clientes que tienen en ese lugar. Exitosas hay entre 6 y 9.000, dependiendo de qué llamemos exitoso.
En Europa hay un crecimiento por retiro de los bancos. ¿Qué es lo que pasa en Alemania? El gobierno alemán se dio cuenta, después de esta crisis en 2008, que había bancos que no eran sostenibles en el tiempo. Entonces los obligó o a capitalizarlos o a cerrarlos, que es el caso del Dresdner Bank, que era el número 2. No estoy hablando de algo chiquito. Primero le obligó a cerrar todas las sucursales en el exterior y después terminó liquidándolo, porque no podía crecer, no tenía capital. En ese contexto crecieron las cooperativas de crédito y las cajas en Alemania. Y ocuparon en barrios de las grandes ciudades, en pueblitos del interior de Alemania, un rol protagónico. Porque cuando entra lo que sería el equivalente a una mutual, se queda al menos con el 40-50% del sistema financiero local. Si es viva y apura rápido el tranco para poder llegar a cada uno de los necesitados del servicio que hay que darle, digamos. Entonces, la diferencia que hay con el pasado, cuando empezaron a crecer las mutuales en la década del 90 como consecuencia de la reforma financiera que se concentró el sistema bancario por presión del Banco Central y empezaron a crecer las mutuales, especialmente en el interior de la Argentina, las que hacen ayuda económica, crecieron sobre la base de un negocio seguro. Ahora también hay muchos negocios en distintos lugares. La seguridad hay que mirarla por el riesgo crediticio, por el comité de crédito de cada una de las mutuales. Algunas lo tendrán, otras no la tendrán, será más grande o más chico, será más riguroso, menos riguroso. Pero los negocios están. Este es un momento particular de la Argentina, tenemos tasas muy altas. Vamos a suponer que no hay más ni un escenario, que las tasas un día bajan, digamos. Será en plazo largo probablemente, pero bajar van a bajar. Entonces, lo que digo es, ¿estamos preparados para esta etapa? La Argentina no va a ser como era antes, va a ser más integrada al mundo exterior, no sabemos cómo va a ser la situación regional, retoma el Mercosur, hay un Mercosur distinto, se hace más fuerte el papel de, por ejemplo, la industria automotriz, va a tener más autopartistas locales. Bueno, es una probabilidad, es la única salida que tiene, por otra parte, digamos. Entonces, si esto ocurriera, estamos preparados nosotros para llegar ahí a ese lugar con el rol del crédito al sistema con cada uno de los mercados en los cuales podemos actuar. ¿Es una mutual de consumo? Bueno, ¿cómo está el consumo? El consumo está bien, creció, después decreció, está muy peleado, los bancos están muy líquidos, tenemos que competir contra los bancos, no competimos, tenemos socios fidelizados. ¿Cómo fidelizo a los socios? ¿Qué le doy al socio yo en este contexto donde tengo por ahí una competencia desleal de parte del sistema bancario que tiene una espalda más grande que la mía, si hago estas cosas? ¿Cómo me manejo ante ese mundo? Porque el consumidor del servicio financiero no es tan exquisito, o el que va a las mutuales no es tan que va a estar mirando ahí la décima o la milésima de la tasa de interés. Va a estar mirando cómo te acercaste, qué vínculo tiene con vos, cómo lo atendiste, qué papel jugaste en el momento que él estuvo complicado y lo ayudaste te jugaste con él, lo ayudaste, sea el crédito de consumo, sea la pyme, sea una institución, una entidad social, que vino y la acompañaste. Bueno, si vos estuviste acompañando al socio, es probablemente que el socio siga depositando su ahorro cuando lo necesite y usando el sistema de crédito cuando lo necesite. Entonces, ¿qué veo yo? Que hay una gran oportunidad porque el sistema financiero es chiquito en la Argentina, el bancario, es muy chiquito. Entonces estamos domesticando mal a las empresas, al sector privado, porque el sector privado se autofinancia. Es decir, viene y te busca cuando hay un momento en que te necesita porque no tiene otra alternativa, pero el grueso del sistema financiero se autofinancia, del sistema productivo. El pequeño industrial no tiene, diríamos,
el hábito de ir a buscar el crédito para usar el capital para otra cosa. Es decir, le va restando ganancia a su balance para comprar una máquina y no usa un sistema de crédito que a lo mejor le permitiría usar ese dinero para otra cosa, para ampliar su negocio y usar el crédito para apalancarlo. Sí, quiero dar un ejemplo solamente. Yo tenía un ingeniero amigo acá italiano de una gran empresa que había fundado el Observatorio PYME con la UIA, el Banco Nación, el Vice, del cual yo era presidente, el Banco Ciudad, etc. Y trabajaba en un equipo de varios analistas del sistema industrial, del mundo PYME, etc. Y me contó una anécdota. Tenía una pequeña explotación, este ingeniero de familia, en el norte de Italia, y iba a pasar con su mujer mayor, ya los dos, iba a pasar una parte del año ahí, una o dos veces por año. Me di cuenta que un día llega y tenía un campito de pocas hectáreas, 15 hectáreas, que para muchos lugares de Italia es mucho. Y el encargado que le manejaba la explotación, que hacía un poquito de agricultura y después mucha vitivinicultura para hacer vino de muy buena calidad, le dice: mire, nosotros acá para el campo estamos necesitando un tractor, ingeniero. Entonces dice: ¿y por qué no compramos un tractor? No, bueno, yo no sabía, un tractor cuesta tantos euros, tantos miles de euros. No, vamos y lo compramos. Y fueron a comprarlo. Eso fue un día viernes. Imagínense un verano, temprano, él se levanta en Italia, en el campo, digamos, la galería, la señora desayunando, ve un auto que viene a toda velocidad, 8:30, 9 de la mañana. Entonces se baja un tipo y le dice: buen día, le vengo a hacer una pregunta. ¿Por qué compró el tractor de contado? ¿Y usted quién es? Yo soy el cliente del banco. No entiendo por qué compró el contado. Bueno, pero yo tenía la plata, dice, yo compro de contado. No, si usted usa la plata, la razón de ser del crédito no existiría. Es más barato que lo compre con mi crédito que si lo paga con su plata. Porque el crédito para ese tractor costaba, no sé, 4%, o un poco menos, tal vez, a 5 años, etc. Entonces terminó diciéndole, lo convenció que le depositaba la plata en su cuenta y le daba el crédito. Entonces, eso muestra que las sucursales ahora, ustedes van a ver que las sucursales cada vez tienen incluso menos gente, porque no las necesitan. La gente tiene que estar en la calle buscando las operaciones que tiene que tener la entidad.